Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Daniel Pernas de DPS Trading. En este vídeo vamos a ver un poco cómo está la situación general de mercado. 2 segundos para el disclaimer. Comenzamos. Semana marcada por el dato de empleo del pasado viernes en Estados Unidos, que fue mejor de lo esperado por los analistas. ¿Cómo leer el dato? Ya comenté en un vídeo anterior que esto podría tener dos lecturas. No por ser un dato bueno a priori, la bolsa va a subir, ya que tiene múltiples aristas. Por ejemplo, una de las opciones es que al estar el dato de paro en mínimos históricos y al estar aguantando la bolsa de momento bastante bien la subida de tipos, la Fed podría mantener tranquilamente esta subida de tipos al no verse de momento excesivamente perjudicados los datos macroeconómicos, más allá de que el segundo trimestre de nuevo ha tenido un crecimiento negativo. Por tanto, dato bueno de paro, pero ojo con hacer análisis simplistas en bolsa. Si pasa A, no tiene por qué pasar B. Dicho esto, vamos a ver cómo está la situación gráfica, porque al final quien no miente nunca es el precio. Empezamos viendo la situación técnica del Nasdaq 100, que está en tendencia alcista de corto plazo desde que activó la divergencia, haciendo mínimos y máximos crecientes. Superó además la importante resistencia de la zona sombreada amarilla, por tanto, ha dado una primera señal positiva y ahora tiene primera zona de soporte esta doble directriz que venía uniendo máximos, la media de 200 sesiones, los 12.808 y los 12.058 puntos. En cuanto a resistencias tendríamos los 13.555. Ahora, si nos vamos a un gráfico diario, vemos que estamos en un entorno de posible resistencia, zona de la media de 200 sesiones. Decíamos que habíamos mejorado tras superar este máximo, pero de momento la media está en fase descendente. Sería muy importante superar la media, que la media se girase al alza y que empezase a funcionar de soporte. Además, si nos vamos a otros índices americanos, vemos que están en situación similar. Si nos vamos al S&P 500, estamos ya cerquita de la media de 200 sesiones, que como siempre es una zona de resistencia importante cuando la media baja, pero en este caso todavía no hemos superado el máximo anterior, máximo en el entorno de los 4.319. En el S&P 500 de momento no hemos asistido a la primera señal alcista, más allá de que en el corto plazo está teniendo un rebote con mínimos y máximos crecientes. Si nos vamos al Dow Jones, se encuentra rebotando desde el 38,2% de la última subida iniciada en los mínimos del coronavirus. Superó la directriz azul, pero de momento tampoco ha superado el máximo anterior en el entorno de los 33.292. Al igual que los otros índices americanos, está muy próximo a la zona de la media de 200 sesiones, que también está en fase descendente. Si nos vamos al Russell 2000, se encuentra rebotando desde una zona importante de soporte de largo plazo y también está en la zona de la media de 200 sesiones, luchando contra ella y luchando contra el entorno del máximo anterior en niveles de 1923 puntos. Por tanto, índices americanos en plena zona de resistencia. Será muy interesante lo que haga la semana que viene, lo iremos comentando en el canal. Ahora, ¿qué pasa en Europa? Vamos a empezar por el DAX, un DAX que al TIC habría perdido los mínimos anuales a principios de julio, pero vino una recuperación y de nuevo cuando fue a visitar esta zona el precio reaccionó al alza. Por tanto, al igual que decía en vídeos anteriores, es muy importante en índices europeos no perder esta zona de mínimos anuales. En caso de hacerlo sería una señal muy negativa. Ahora, en el corto plazo lo que está haciendo es rebotar. De momento se ha frenado en esta zona que marcábamos de resistencia, esta zona sombreada, pero ya habría rellenado el hueco bajista. En caso de superar esta zona, después ya tendría la media de 200 sesiones, que ahora mismo pasaría por niveles de 14.013, y después este otro hueco bajista. En cuanto a soportes, tenemos esta clara zona pivote en el entorno de los 13.340, 13.410. En caso de perder esta zona, la siguiente estaría en niveles de 13.045 aproximadamente. Ahora, si nos vamos al Eurostoxx, aquí a principios del mes pasado se jugó con perder mínimos anuales, pero vino una fuerte recuperación superando la zona que marcábamos de resistencia, esta zona sombreada amarilla. De momento, la recuperación ha llegado a la media de 200 sesiones. Ahora, hay que tener precaución porque es una zona de resistencia importante. Además, en esta subida se ha hecho de manera bastante vertical. Si supera la zona de la media, el siguiente nivel de resistencia sería los 3.856. Como siempre digo, muy importante que la media se gira al alza y empiece a funcionar de soporte. Ahora nos vamos al IBEX. ¿Qué pasa en el índice español? Pues que está un poco en tierra de nadie, entre la zona de soporte de los 7.763 y zona de resistencia, la media de 200 y los 8.377. Habríamos perdido el 61,8 de la subida iniciada en mínimos del año
y no tenemos ahora mismo ninguna estructura clara. Nos vamos ahora al FTSE inglés, donde aquí sí que hay activado un objetivo, en este caso hacia la zona de 7.708 por doble suelo. Por el camino tendría la resistencia de los 7.679. En cuanto a soportes, los mínimos de la estructura en el entorno de los 7.000 y, muy importante para largo plazo, no perder la zona de los 6.800. MIB italiano. Un MIB italiano que perdió los mínimos anuales, pero tras superar la zona de 21.845 está en proceso de rebote de corto plazo. Primera zona de resistencia los 22.843 y la directriz azul que une máximos. K40 que superó la directriz que unía máximos y ahora está luchando contra la media de 200 sesiones. Primera zona de resistencia los 6.554. Zona de soporte importante, al igual que otros índices europeos, los mínimos anuales. Nikkei, que continúa con el objetivo activado por doble techo hacia 23.400, en el corto plazo tiene resistencia en los 28.397 y soporte en los 25.597. En cuanto al VIX, al índice de volatilidad, marcábamos aquí una posible zona de soporte. En primera instancia vino un pequeño rebote, pero acabó perdiendo la zona. Está ahora un poquito en tierra de nadie, con resistencia en la zona de la media y posible soporte, zona de 18.60. Empezamos el capítulo de acciones por una clásica de este canal, Louis Vuitton, que de momento frenó la corrección de la última subida en este nivel de 537,90. Aquí parece que ha formado suelo, de hecho tendría activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 702,7 euros y al superar los 620,90 acaba de activar objetivo por triple suelo hacia niveles de 796,5 euros. Además, en caso de superar máximos históricos, en caso de superar zona de 751 euros, activaría una estructura de segundo gran impulso alcista. Por tanto, buen aspecto técnico de Louis Vuitton, claramente ha mejorado. Ahora ya estaría lejos de soportes, pero en caso de que se dé alguna corrección, por ejemplo a la media de 200 sesiones, es sin duda una opción a tener en cuenta. Distinto aspecto técnico es el de Air France, acción que me habéis pedido para analizar, y donde aquí ya vemos el gráfico de largo plazo claramente bajista, y si ampliamos el zoom vemos que poco a poco se está aproximando a la primera zona de resistencia importante, la zona de la media, en el entorno de los 1,7159. No tiene ninguna estructura alcista activada. A pesar de este último fuerte rebote, su aspecto técnico no ha cambiado nada y además ya está en sobrecompra y cerca de resistencias. Nos vamos a otra acción que me habéis pedido, Abbott Laboratorios, que de momento ha frenado la caída en el nivel de $100,81. De momento la media de 200 sesiones está en fase descendente y mejoraría su aspecto técnico en caso de superar el nivel de $117,74. Nos vamos a AMD, que ha tenido una fuerte recuperación desde esta importante zona de soporte en el entorno de los $73,98-$74. A partir de ahí fuertes subidas, superando además la directriz roja que unía a máximos. Ahora mismo está en una zona importante de resistencia. La media de 200 sesiones sería muy positivo dejarla atrás y superar el máximo de $109,67. La semana pasada vimos el aspecto de su competidor, de Intel, que no me gustaba especialmente. Yo, si me tuviera que decantar por una de las dos, elegiría AMD. Ahora bien, al igual que te digo eso, el timing desde luego no es el mejor, en plena zona de resistencia. Nos vamos a la siguiente, Occidental Petroleum, que está consolidando ahora mismo en una posible zona de soporte, esta directriz azul y la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Primera resistencia los 66,36 y después yo ya vigilaría la paralela a esta directriz que une mínimos. En caso de perder la directriz y la media de 200 sesiones podríamos ver mayores consolidaciones. Ya para largo plazo estaría pendiente de esta otra directriz y de la zona sombreada amarilla en el entorno de los $36-37. Nos vamos a Moderna, que ha mejorado su aspecto técnico esta semana tras superar la directriz bajista. Además, superó también este último máximo en el entorno de los 187,75 y parece que la media quiere empezar a funcionar de soporte. Ahora, sería muy importante para la continuidad del rebote que no pierda estos últimos mínimos en el entorno de los 151,86. Nos vamos a Booking, que tiene objetivo activado por este rectángulo hacia la zona de $1.443. Si bien ha reaccionado desde el 61,8 de esta última subida. Esta sería la primera zona de soporte importante. En caso de perderla, yo creo que ya nos vamos a cumplir el objetivo bajista. En cuanto a resistencias, pues también está bastante clara. Zona de la media de 200 sesiones, donde aquí te dejo una vela con sombra superior alargada, que marca resistencia en el entorno de los 2090. Por tanto, de momento precaución porque tiene objetivo bajista activado y porque la media está en fase descendente. Después tendría un mínimo importante de largo plazo en el entorno de los $1.100.
nos vamos a una acción que tiene muy buen aspecto técnico, Vertex Pharmaceutical, una acción que ya habíamos analizado en el canal tras activar una cuña descendente rota al alza, cuyo objetivo era zona de $233,12. Objetivo más que cumplido. Por aquí arriba ya estábamos lejos de la media de 200 sesiones, vino una corrección a la media y como ves la media está funcionando perfectamente de soporte. Además, la vela del viernes es bastante positiva. Yo creo que no sería de extrañar un ataque a máximos a la zona de $303,48. Primera zona de soporte, los 271,92, la media de 200 y muy importantes los 233,87. Nos vamos a Alibaba, que tras cumplir estructura de 3 impulsos bajistas quiso reaccionar al alza, pero de momento no ha sido capaz de girar la media. De momento la media está en fase descendente y supone la primera zona de resistencia. Primera zona de soporte, la directriz azul que une mínimos. Zoetis, que mejoró tras superar los $174,57, activando objetivo por divergencia hacia la zona de 193,70. Ahora bien, tiene el obstáculo de la media de 200 sesiones que está en fase descendente y por tanto actuando de resistencia. Primera zona de soporte, los $165,53. Nos vamos a Monster, la bebida energética, que no tiene mal aspecto de largo plazo, pero que de momento ha frenado esta última subida en el nivel de máximos históricos y además un nivel psicológico en el entorno de los $100. En cuanto a soportes, tendríamos estos últimos mínimos en el entorno de los 71,59. Sería muy peligroso perderlos, porque en este escenario activaría figura de doble, triple techo. Otro posible escenario es que el precio corrija hasta esta zona y aquí se produzca un rebote. En ese caso esto ya se convertiría en una figura de rectángulo. Podría ser una estructura similar a la que desarrolló entre 2018 y 2020, que al final acabó resolviéndose al alza. Nos vamos a la siguiente acción, nos vamos a Motorola, una compañía además de la que soy cliente, por tanto una compañía que me gusta y que está en clara tendencia alcista y con buen aspecto técnico. De hecho está rebotando desde la media de 200 sesiones en gráfico semanal. Si nos vamos a un diario, vemos que habría superado ya esta zona de máximos, pero los soportes ya están lejanos. El primero importante en la media de 200 sesiones y después ya en la zona de $195,30. En caso de que venga una corrección se podría vigilar por si te forma algún tipo de estructura alcista. Ahora mismo, tras esta fuerte subida y con el RSI sobrecomprado, a pesar de su buen aspecto técnico, quizás no sea el mejor timing de compra. En cuanto al eurodólar, decir que está en los últimos días en un movimiento muy lateral, con zona de soporte en el entorno de los 1,0120, zona de resistencia en el entorno de los 1,0275. En caso de superar la resistencia, el siguiente nivel a vigilar sería zona de 1,0350. Una zona que podemos ver en gráfico diario que era soporte de largo plazo y que una vez roto pudiera funcionar de resistencia. En cuanto al Brent, marcábamos zona de resistencia clara en el entorno de los 1,0760, no fue capaz de superarla y en cambio perdió el soporte de los 98,50, a partir de ahí más caídas, perdiendo además los mínimos anuales. Ahora ha reaccionado en el corto plazo desde el nivel de 92,78. Yo creo que es posible que continúe un poco el rebote, pero si llega a la zona de 98,50 aquí va a tener muchas dificultades por ser una zona de resistencia importante. Zona de esta directriz, zona de la media y zona de antiguo soporte. Respecto al oro, pues está aguantando muy bien la zona de soporte importante de largo plazo, zona de 1679. Supera además la directriz azul y esta zona de resistencia, esta zona sombreada, por lo que ya el siguiente nivel a batir sería la media de 200 y los 1882. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para que YouTube te avise del siguiente contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.